Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la asistencia, por la puntualidad, por priorizar esta web. Seguramente muchos de ustedes tienen otros compromisos, de pronto con otras actividades personales, pero bueno, mil gracias por estar hoy acá. Bueno, para la tarde de hoy les acompañamos las docentes Lina Marcela y la profe Aida Tatiana, quienes vamos a estar liderando nuestra web, así como en la primera que realizamos. Entonces, para la tarde de hoy, dentro de los temas precisamente de la unidad 2 y de nuestra actividad también paso 3, que inició precisamente este lunes, vamos a desarrollar esta segunda web. Entonces, para que todos estemos muy atentos, imagino que me están viendo y me están escuchando perfecto, ¿cierto? No, no hay así como interferencia. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a ser muy, muy puntuales para que el tiempo lo optimicemos lo más apropiadamente posible para que lleguemos al punto de socializar el paso y de que ustedes puedan tener claridad. Eh, a lo largo del chat les queremos pedir el favor de que pues si tienen algún tipo de pregunta que se vaya surgiendo para optimizar también los recursos, el talento humano, como las profes que estamos en este momento acá, vamos respondiendo las inquietudes de pronto que vayan surgiendo alrededor de la actividad. También se va a compartir un enlace de asistencia más adelante para que por favor todos lo identifiquen y lo diligencien. ¿Para qué? Para precisamente identificar qué personas hicieron parte de este proceso, porque se comparte precisamente a la red de docentes para que identifiquen qué estudiantes hicieron parte de nuestra web y puedan tener de pronto algún estímulo, una puntuación a su participación. Entonces, bueno, como ya lo habíamos mencionado, tenemos la temática de determinantes sociales en salud y su impacto. eh, Habrá una pequeña reflexión al terminar, seguramente una actividad que la vamos a ir haciendo a lo largo de nuestra web. Vamos a tener el espacio precisamente de hablar sobre la descripción general de la actividad del paso 3 para que ustedes, como les mencionaba, pues manejen el mismo idioma, no tengan ningún tipo de dificultad. Y si algo se les pasó, pues tengan la oportunidad de revisar la grabación para aclarar mejor las inquietudes. La rúbrica también para que tengan en cuenta qué ponderación va a tener la actividad y qué criterios se van a manejar al respecto. Y posiblemente algunos avisitos parroquiales. Bueno. Entonces, entrando pues en materia, eh, hablamos sobre precisamente los determinantes sociales en salud. Muchos de ustedes de pronto han tenido la oportunidad de familiarizarse con este término, ya sea en su trabajo, ya sea por alguna situación académica o porque pues precisamente ingresaron a la unidad y tuvieron la oportunidad de poder realizar la temática. Entonces, si ustedes ingresaron a la unidad 2 y revisaron las temáticas, ay, bueno, muchas gracias. Por ahí estoy mirando en los chats desde donde se están conectando nuestros muchachos. Bueno, yo les comento que en este momento estoy desde San José del Guaviare y empezó no una lluviecita, sino una pequeña tormenta. Ojalá no haya problemas de conectividad ni que se me vaya a ir la energía. Mira que lo oigo. Ok, bueno, entonces, dentro de la unidad, ustedes encontraron seguramente un documento que hablaba sobre los modelos de promoción de la salud y los determinantes sociales, una temática bastante interesante que nos habla precisamente, nos hace como un recorrido y nos muestra cómo primero, ¿cierto? Se hablaba de promoción de la salud y este término poco a poco ha ido evolucionando, ha ido robusteciendo, se ha ido nutriendo con las diferentes investigaciones, con los impactos que se han encontrado, cómo los diferentes factores externos de nuestro contexto de alguna otra manera ha influenciado en el comportamiento y en la salud de cada una de las personas. Empieza a tener
otra visión cuando se realiza la conferencia y vienen los lineamientos de la Carta de Ottawa en 1986, ¿cierto? Un poco bastante hace mucho tiempo y empiezan a darle otra arista precisamente para promover más acciones de prevención y promocionar más la salud física, mental y el bienestar. Y pues ya, digamos, como un último aspecto que se tuvo en cuenta, que seguramente va a seguir evolucionando, fueron la Comisión de los Determinantes Sociales en Salud en el 2008. Y seguramente hay un antes y un después, siempre les digo. Una cosa es antes de la pandemia, ¿cierto? Y otra cosa son las condiciones posteriores a la pandemia. Entonces, seguramente los estudios ya marcan otros aspectos, hay otros criterios en salud que seguramente se están teniendo más en cuenta para poder aplicar precisamente a los campos de acción. Bueno, pero precisamente, bueno, son determinantes sociales en salud, pero ¿qué son? Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a estos determinantes, cierto? Menciona que son unos factores que no son médicos. Ah, ok, entonces no tienen, digamos, esa parte como fisiológica, ¿cierto? Que de alguna otra manera influye en la salud de las personas. Son más bien factores externos, ¿cierto? Que siempre están allí en el proceso de nuestro nacimiento, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, en nuestra vejez, todo aquello que alrededor de nosotros nos ha ido acompañando. Y bueno, acá pues les hago como esta gráfica donde pues se muestra como los diferentes niveles donde hemos sido influenciados por estos factores. Entonces, allí también se encuentra en qué sentido está el contexto socioeconómico y político, marcan precisamente unos nichos, ¿cierto?, dentro de nuestra coexistencia, los gobiernos, las políticas públicas, inclusive cuando el dólar sube, cuando el dólar baja, de alguna otra manera también afecta, o sea, tiene algunos efectos directos y proporcionales, no solamente en nuestro bolsillo, sino pues en toda la economía global. Las normas, ¿cierto? Las normas que nosotros manejamos aquí en Colombia son totalmente diferentes a otros países y si nosotros viajamos a otro lado, pues eso también, su contexto, de alguna otra manera nos va a afectar o a involucrar en la manera que pues nosotros nos vamos adaptando. Entonces, ya con esto empezamos a aterrizar. Ah, bueno, son determinantes, determinan, ¿cierto? Sociales a nuestro alrededor y pues marcan de alguna otra manera nuestra salud. Entonces espero que pues les quede ahí como más claro. Bueno, eh, siguiendo con los modelos como tal, habla de 7 modelos importantes, ¿cierto? Que han venido también como en ese proceso evolucionando y que todos han marcado la, en nuestra parte de promoción de la salud. Entonces tenemos el modelo clásico de la salud pública con un enfoque preventivo, precisamente basado en el control de las enfermedades. Entonces, todos los ejercicios y las acciones de prevención para mitigar precisamente el riesgo y el desarrollo de enfermedades. Tenemos movimientos global de la promoción de la salud. Entonces, esto es ya global. Ah, bueno, entonces se tiene en cuenta precisamente algunos aspectos a nivel mundial como tal. Entonces, aquí habla de la Carta de Ottawa, como tuvo precisamente esa incidencia en cómo va a ir evolucionando la manera de abordar la salud. Eh, También tenemos el modelo contrahegemónico, ¿cierto? A que hace referencia precisamente basado en lo que son los derechos, ¿cierto? Sociales de las comunidades, mujeres, niños, en fin, y la determinación social de la salud. Está el modelo basado en activos, identifica todo aquello que corresponde a los recursos comunitarios para mejorar la calidad de vida de esa precisamente comunidad. Tenemos
es modelo salutogénico que se enfoca precisamente en los factores que favorecen la salud en lugar precisamente de la enfermedad. O sea, lo que se quiere es darle más prevención y promocionar estilos de vida que pues atacar, porque es pues mucho más costoso invertir ya en lo que es la enfermedad que de pronto hacer esa prevención. Los modelos ecológicos, seguramente de pronto ustedes han estado familiarizados con ellos, que consideran factores desde su microesfera, ¿cierto? Individuales, familiares y comunitarios. Mi micrófono por ahí se abrió para que estén pendientes. Modelos de psicología positiva, pues ya hablando precisamente de nuestro campo de acción, pues son las estrategias para mejorar la salud mental y el bienestar de cada una de las comunidades, empezando por las personales. Mis profes, para que estén atentas de los micrófonos. Sí, Bueno, señora. ok. Ah, Me perdonan si vaya ya como un poco rápido, es que me preocupa que de pronto se me vaya la energía y quede aquí solita. Bueno. Siguiendo precisamente con este documento que de pronto si ustedes lo leyeron se familiarizaron y no sé si de pronto para ustedes es familiar precisamente como estos niveles, ¿cierto? De microsistemas, los cuales el autor los acoge, seguramente hace referencia a, de pronto, si saben de quién hablo, si ustedes se dieron cuenta, en el banner donde promocionamos la web, hay unas muñequitas rusas. Estas muñequitas rusas las toma precisamente uno de los grandes o sea, desde ese enfoque holístico y sistemático que promueve el modelo ecológico. Estoy hablando del ruso Bronfenbrenner, ¿cierto? Que habla precisamente de esos microsistemas donde pues todo empieza, hay que abordar desde lo más pequeño, desde lo más individual, que pues es el ser humano, pues hasta lo global. Entonces, eh, aquí en este artículo pues hablan sobre los niveles. Está el nivel individual, ¿cierto? Que son precisamente esas acciones interpersonales. Aquí se trabaja todo lo que es los estilos de vida y los hábitos de vida saludables. Un ejemplo, pues, donde se promocionan precisamente a través de campañas, eh, el ejercicio, la actividad física, que no solamente es de pronto la inscripción a un gimnasio, sino desde diferentes espacios podemos realizar estas actividades, una alimentación balanceada y saludable. Balanceada, tenemos que consultar, obviamente, qué puede ser de acuerdo a mi organismo, obviamente, al factor económico y así sucesivamente. Reducción del consumo del tabaco, del alcohol y se centra eso en la modificación del comportamiento y en la toma de decisiones personales. Pasando a ese segundo nivel, ¿cierto? Tenemos el micro o el intrapersonal, el interpersonal, ¿cierto? Entonces, involucra a todo lo que son las familias, esos grupos, esas redes, ¿cierto? Que están allí. Em, un ejemplo, pues los programas de educación y salud precisamente dirigidos en las escuelas, esos planes de intervenciones colectivas que precisamente llegan a las comunidades para promover precisamente estos espacios, trabajando también con la familia, mejorando todo lo que es la parte de nutrición infantil, etcétera. Y pues aquí es clave el acompañamiento pues positivo, promocionando precisamente y haciendo énfasis en el por qué es importante, donde la prioridad debe ser nuestra salud. Tenemos el nivel meso, ¿cierto? Mesosistema o comunitario, que pues son precisamente esas acciones comunitarias que se enfoca ya en los barrios, haciendo campaña, perdón, en las organizaciones locales. Entonces, que se llega allí con los mismos planes de intervenciones desde la Secretaría de Salud departamental y todos estos actores importantes, llevando precisamente estas jornadas para promover los estilos de vida saludables. Entonces, aquí la participación social es pues, fundamental
ya que las comunidades tienen un papel clave en la construcción de su propio bienestar. Aquí se manejan mucho lo que son los mitos todavía, a pesar de tanta información que se maneja, aún hay personas que no permiten vacunar a sus hijos, entonces faltan mucho más espacios de capacitación y ser, o sea, que nosotros también participemos y estemos dispuestos porque es nuestra salud. Entonces se maneja mucha información y a veces distorsionada y pues las redes ayudan y a veces no. Tenemos el nivel macro o político, ¿cierto? Entonces están las políticas públicas, todas aquellas normativas en salud, ¿cierto? La 1616 de salud mental, tenemos, bueno, esa es la ley, tenemos los planes, estábamos hablando precisamente de los planes de desarrollo, el plan decenal de salud, ¿cierto? Que hasta el 2021 se manejaba unos indicadores, ahora tenemos ya del 2022 al 2030, hay otros indicadores, los cuales deben ir a la par con los objetivos del desarrollo, ¿cierto? Sostenible. Eh, bueno, aquí pues siempre estamos regidos por las políticas públicas, empezamos a familiarizarnos con esos 17 objetivos que nos muestra este Plan Decenal de Salud Pública para ver cuáles de pronto se le apuntan precisamente desde las diferentes estrategias. Entonces, un ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que aquí ya ante los paquetes, cuando uno iba a la tienda, pues no tenían ese hexágono donde decía exceso en sodio, exceso en tal. Entonces, de alguna otra manera, permite identificar si lo que me estoy comiendo, por ahí un micrófono se activó, si realmente este alimento me va a perjudicar o no, ¿cierto? Entonces, empiezan pues todas las políticas a accionar allí. Entonces, se enfoca en cambiar lo que son las condiciones estructurales para generar un impacto masivo. Y pese, pues seguramente, porque había mucho rechazo y mucha resistencia a estas etiquetas, la gente sigue consumiendo porque pues es fiel al producto, por gusto, pues por muchas cosas ya más de carácter interpersonal. Y una última importante, ¿cierto? Que va transversal a todos estos niveles que he socializado acá, que es las acciones de gobernanza y precisamente esos determinantes globales. Ustedes de pronto miran en este momento las diferentes guerras en Medio Oriente, en Ucrania, en Rusia, ¿no nos afecta? Claro que nos afecta directamente, sino que pues creemos que por estar en otro continente posiblemente no nos afecte. Entonces, todo es, todo de alguna otra manera tiene acciones transversales. Entonces, aquí, bueno, hay unos actores importantes, la misma OMS, la ONU, ¿cierto? Lo que son Naciones Unidas. Entonces, todos ellos de alguna otra manera convergen precisamente en qué situaciones están marcando y están coaccionando los factores en salud. Bueno, aquí con esto de pronto logramos comprender un poco más cuál es ese papel de los determinantes sociales en salud. Pues por favor lo leo en los comentarios porque tengo el chat abierto para poder estar revisando. Bueno, eh, antes de compartirles este video, perdón, quiero precisamente hablar para que el video como que nos dé esa información consolidada. Si ustedes también siguieron revisando esa unidad 2, se dieron cuenta de que hay otro documento importante y los invito a que lo socialicen, a que se informen y se documenten. También hablas igual sobre los determinantes sociales, pero sobre los hechos irrefutables, de acuerdo a la OMS. Tiene una cosmovisión un poco más de Europa, pero como también, ¿cierto? Desde este enfoque, de estos países, eh, digamos, desarrollados también, hay unas situaciones que nos afectan. Allí, ¿cierto? El documento aborda precisamente 10 áreas claves que afectan la salud de la población. Y pues creemos que por ser países desarrollados no tienen ninguna situación que los afecte.
Bueno, está ese gradiente social, ¿a qué hace referencia? Esa posición socioeconómica que de alguna otra manera influye directamente en la salud. Entonces son personas pues con menos recursos y tienen más enfermedades y menor esperanza de vida. Últimamente, bueno, he tenido la oportunidad de revisar ciertos videos de cómo en países como Dinamarca, como Alemania, como Venecia, Italia, o sea, están en unas condiciones socioeconómicas tan difíciles que no hay vivienda, no hay economía y pues son realidades en las cuales pues no estamos tan ajenos. El estrés, ¿cierto? Como en segunda instancia, el estrés, palabra que es muy cotidiana en cada uno de nosotros, ¿cierto? Las palabras que más nos marcan son, uy, no, tengo un estrés y no tengo tiempo. Esas son las dos palabritas que marcan de alguna otra manera nuestro vocabulario, a lo que yo le llamo palabras claves. Entonces, allí hay unos determinantes como la ansiedad, la inseguridad, porque ya mencionan que ya no pueden dejar los vehículos, ya no pueden dejar las casas porque también se presentan robos, la falta de control sobre la vida, pues de alguna otra manera, todo esto afecta a la salud mental y física, aumentando lo que son pues las enfermedades cardiovasculares. Los primeros años de vida también para ellos representan un aspecto fundamental y lo hablan como esa clave de salud en el futuro, pero tenemos que trabajar siempre en nuestro presente para que realmente haya un futuro esperanzador. Si todo lo dejamos para futuras vigencias, lo más probable es que si no actuamos en la hora, seguramente no va a poder haber un después. Y pues si nuestra infancia va a ser el futuro, debemos tener infancias altamente seguras. Los primeros años de vida, bueno, ya lo que es la exclusión social, también se ve precisamente marcadísimo las diferencias de clases sociales, ¿cierto? Y también aumentan de alguna otra manera la morbimortalidad porque no hay acceso a las atenciones en salud. Los seguros son mucho más costosos y de pronto que lo digan las personas que de alguna otra manera migraron a otros países sin tener derecho a enfermarse porque las condiciones no son tan favorables. Entonces, el trabajo, esa estabilidad también allí se presenta. Entonces, también está el desempleo, el apoyo sociales, la adicción que cada vez está más marcada porque está al alcance de cualquiera de las personas que allí habitan. También, pues ustedes pueden ver como décimo punto está el transporte y allí lo mencionan como eh, bueno, teniendo en cuenta tanto el medio ambiente como la actividad física, eh, pues se promueve fomentar el uso de lo que son las bicicletas, el caminar, de alguna otra manera para reducir tanto la contaminación y promover la salud física. Entonces, acá estos aspectos importantes que nos muestra. Entonces, ¿qué conclusiones principales da este documento? Entonces, bueno, voy así como a mencionarlas. Una de ellas, importantes, que son las condiciones sociales y económicas, pues determinan precisamente la salud. Entonces, hay que precisamente trabajar. Acá hay unos aspectos que los señalo allí para que pues los tengamos como muy presentes. ¿A qué hace referencia? Las desigualdades en salud no son inevitables. Desafortunadamente, pues siempre se verán marcados esos espacios donde solamente un grupo privilegiado tendrá la oportunidad. Agradezco a quienes están publicando sus pantallazos. Qué bueno, están como pendientes, tomando precisamente nota de allí. Las políticas públicas, ¿sí? Deben abordar los determinantes sociales en salud. Importante, porque debemos, o sea, esa trazabilidad debe ser adoptada, ¿cierto? Y debe ser sincronizada para trabajar desde todos los aspectos socioeconómicos y desde los diferentes países. Entonces, pues es necesario integrar la salud a todas las políticas como tal para que en todos los espacios se tenga presente. El año pasado, precisamente, desde la Organización Mundial de la Salud, para el Día del Trabajo,
lo que se hacía mención era esos espacios laborales, ¿cómo están? ¿Realmente trabajamos porque hace parte de nuestro estilo de vida o porque las deudas nos acechan y la frustración de estar en un lugar donde no nos sentimos agradados? Entonces, bueno, son muchas cosas allí. El apoyo social y la comunidad, ¿cierto? Son claves para la salud y el estrés y la inseguridad pues afectan a la salud. O sea, son estos 5 aspectos fundamentales que se deben abordar desde los determinantes sociales. Entonces, para que ustedes como que lo tengan presente y no os dejen en vano estos documentos que allí se les ofrecen para que eh, tengan una visión más amplia. No solamente somos psicólogos y la parte emocional y ya, cerramos nuestra esfera. No, son muchos más niveles en los cuales debemos tener esa visión amplia. Entonces, ahora sí, como para darle perdón, un mejor, me devuelvo, una mejor conceptualización a lo que son determinantes sociales, ustedes queden pues como con toda la información, vamos a ver este videito y me confirman, por favor, si lo escuchan. Darle play. ¿Con ganas de mundos épicos? Ya he visto miles y miles de futuros. ¿Qué está pasando? ¿Tu educación influirá en tu salud? ¿Tener más dinero puede ayudar a que vivas más? ¿El lugar donde vives puede determinar cuántos años de vida vas a tener? ¿Tu orientación sexual puede hacer que vivas menos? La respuesta a todas esas preguntas es un sí, a todas. Te lo explico. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La buena salud es algo que nos esforzamos en lograr, no solo individualmente sino también como comunidad. Pero si miramos a nuestros familiares, amigos y a los demás nos damos cuenta que la salud es muy variable. Por ejemplo, la esperanza de vida de una persona que vive en el continente africano será mucho menor de la del continente europeo, pero incluso dentro de los países europeos hay diferencias en cuanto a la salud. La salud puede cambiar dependiendo del nivel de ingresos, el nivel de educación o la ocupación. Otro ejemplo sería el sexo. Se sabe estadísticamente que las mujeres viven más años que los hombres, eso se debe a múltiples factores, uno de ellos es que el hombre tiende a tener trabajos más peligrosos que el de las mujeres. Otro ejemplo, los homosexuales tienden a vivir menos que los heterosexuales, esto también se debe a múltiples factores, esto se debe en general a su estilo de vida. ¿Pero por qué la salud es tan variable? Para responder esta pregunta debemos entender los factores que determinan la salud. Los factores que determinan la salud se llaman determinantes de la salud. Estos incluyen edad, sexo, composición genética y también otros factores, como fumar, actividad física, tomar alcohol y dieta. La salud también se ve influenciada en gran medida por las condiciones en las que se nace, crece, vive, trabaja y envejece. Colectivamente hablando, a esto se le conoce como determinantes sociales de la salud. Advierto, vamos a entrar en un área que tiene que ver con política. Como verás, la salud no puede escaparse de la política. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales y económicas que influyen en el estado de salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. Según la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud que forma parte de la OMS, la accesibilidad a la atención de la salud es esencial para una salud equitativa. Los determinantes de la salud se clasifican en torno a 4 grandes categorías: medio ambiente, estilo de vida, biología humana y servicios de atención. Medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control. Por ejemplo, vivir en un lugar contaminado sin la capacidad de poder migrar. Estilo de vida
El componente estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su propia salud y sobre las cuales ejerce cierto grado de control. Desde el punto de vista de la salud, las malas decisiones y los hábitos personales perjudiciales conllevan riesgos que se originan en el propio individuo. Cuando esos riesgos tienen como consecuencia la enfermedad o la muerte, se puede afirmar que el estilo de vida de la víctima contribuyó a ello. Biología humana. Incluye todos los hechos relacionados con la salud, tanto física como mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo. Incluye la herencia genética de la persona, los procesos de maduración y envejecimiento, y los diferentes aparatos internos del organismo. Dada la complejidad del cuerpo humano, su biología puede repercutir sobre la salud de maneras múltiples, variadas y graves. Este elemento contribuye a la mortalidad y a toda una gama de problemas de salud, como por ejemplo las enfermedades crónicas, los trastornos genéticos, las malformaciones congénitas y el retraso mental. Los problemas de salud cuyas causas radican en la biología humana producen indecibles desdichas y costos altísimos para su tratamiento. Servicio de atención. Incluye la práctica de la medicina y la enfermería, los hospitales, los hogares de ancianos, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de atención de salud, las ambulancias y otros servicios sanitarios. Este componente se define como sistema de atención en salud. Habitualmente se gastan grandes sumas de dinero en tratar enfermedades que desde un principio podrían haberse prevenido. Mundialmente existen dos grandes determinantes sociales de la salud altamente preocupante para los organismos políticos nacionales e internacionales. El determinante social de la salud en la pobreza. La pobreza y la mala salud están inseparablemente unidas. La pobreza tiene muchas dimensiones: privación de alimentos, vivienda, saneamiento y agua potable. Por otro lado, la falta de educación, desempleo y bajos ingresos trabajan juntas para reducir las oportunidades, limitar las opciones y socavar la esperanza. Y, como resultado, amenazar la salud. La pobreza se ha relacionado con una mayor prevalencia de muchas afecciones de salud, incluido un mayor riesgo de enfermedades crónicas, lesiones, desarrollo infantil deficiente, estrés, ansiedad, depresión y muerte prematura. Los determinantes sociales de la salud, como el desarrollo infantil, la educación, las condiciones de vida y de trabajo y la atención médica, son de especial importancia para los pobres. Y el determinante social de la salud de la obesidad. La correlación entre la clase social y el índice de masa corporal varía a nivel mundial. Es común que se piense que todos los países tienen problemas de obesidad, como en el caso de Estados Unidos, pero nada más fuera de la realidad. Hay países ricos, por así decirlo, que no llegan al punto de que la obesidad sea un gran problema para la salud pública, como el caso de Japón, Holanda o Suiza. Los países en vía de desarrollo también tienen serios problemas con la obesidad. El problema de la obesidad en la salud pública tiene muchísimos factores. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. También. Bueno, pues espero pues con este video reforzar precisamente la conceptualización y la denominación de lo que son los determinantes sociales en salud, y que pues tengamos una visión mucho más amplia, porque toda esta información, porque seguramente dentro de la misma actividad que vamos a desarrollar en este paso 3, las políticas públicas, los planes de desarrollo, en fin, muchos aspectos serán importantes. Entonces, eh, ¿cuál es digamos, lo que ahorita les vamos a mencionar? Antes de que ya las profes, darles las palabras para que empiecen a compartir un poco más esta explicación con respecto a lo que es la actividad. Por el chat les voy a compartir un enlace que los llevará a este Padlet, donde van a encontrar estas 3 preguntas. Y la idea es que en esos momenticos, a lo largo de lo que va a ser la web, que pues ya estamos haciendo todo lo posible para que ustedes tengan precisamente toda la información correspondiente, la vayan diligenciando. Entonces, yo igual en tiempo real, pues voy a estar revisando cuáles han sido los aportes, y al final mostramos la pantallita de cómo precisamente va esta información. Entonces, bueno, mis profes, por favor, para que prendan precisamente la cámara y podamos dar continuidad precisamente a este proceso.
Entonces, Profe Carolina, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. mi profe, mi pregunta es, ¿continuamos con esta presentación o su merced comparte? Si quieres, yo comparto pantalla, mi profe Carolina. Ok, Le bueno, agradezco. pues, Bueno, quiero saber si ahí están observando mi pantalla. Vamos a ver esto. sí, ¿Dónde le puedo? señora. Sí, señora, profe. Sí, sí se ve la pantalla. Bueno, para dar entonces continuidad a esta temática que venimos abordando a través de esa segunda web relacionada con esos determinantes sociales en salud y que pues hacen parte de la Constitución frente al desarrollo del curso Acción Psicosocial y Salud, vamos entonces ahora a disponernos para escuchar un poco la explicación de nuestra actividad que empezó el día lunes relacionada un poco con la identificación de estos determinantes sociales a través de este ejercicio del paso 3, reconociendo a partir de las necesidades propias de la región de donde cada uno de ustedes reside y asimismo ir organizando Interrumpo un tanto la momentico. parte, señora. Profe, ¿será que su merced puede ampliar? Es que no se ¿Cómo le ve sino amplío, pequeñita. profe? ¿Me puedes ayudar? ¿Acá arriba? No, Ok, diapositiva. no, En su merced, presentación. qué pena, ¿no la descargaste? O en O en presentación, sí, de pronto presentación, dale. profe. Al lado de Ahí, compartir, ahí. ya. ¿Mejor? Ok, ya ahí está cargando. Sí, mi profe, ahí se ve completa. Listo, muchas gracias, profe. Entonces vamos a dar continuidad, como lo veníamos abordando, relacionando un poco entonces con el ejercicio, la explicación de esta primera parte de la guía, que es los aportes de manera individual que van a hacer cada uno de ustedes, tanto en el desarrollo del ejercicio general, es decir, el trabajo final, como la participación de ustedes en el foro. Entonces los invitamos a que ingresen, si no lo han realizado, a los diferentes campus y al foro, particularmente este paso 3, para que participen aportando sus datos personales, colocando de pronto o seleccionando el rol que cada uno en este caso puede vincularse allí, sea el rol de alertas, sea el rol de poder ser la persona que compila toda la información y carga el trabajo, entre otros. Entonces la invitación es para que participemos de manera activa en este foro y a su vez pues empecemos a hacer nuestros aportes individuales a partir de estos primeros puntos que nos arroja la guía. Para lo cual entonces quisiera poder darles la lectura de cuál es el resultado de aprendizaje de esta actividad, la cual implica analizar en forma crítica todos estos diversos determinantes sociales que inciden en las condiciones de salud de las personas, pero también de los grupos poblacionales o colectivos, siempre desde una mirada biopsicosocial. Recordemos que ese es el enfoque que tiene nuestra disciplina de la psicología. Estas asociadas con problemáticas que sean identificables y priorizadas en cada uno de los territorios donde ustedes residen. Y asimismo fortalecer las compresiones y competencias de manejo de emociones, dentro de las cuales este componente a nivel emocional, ustedes ya tuvieron una primera aproximación y es a través de la estrategia de la ruta de gestión emocional, dentro de los cuales lo que se va a abordar en esta ruta de gestión emocional está compuesta por 3 CIPAs, dentro de los cuales la semana pasada pues ya estuvieron como muy pendientes de, en este caso, este primer CIPAS y estén también alertas cuando ya empecemos a compartir para cuando queda el siguiente CIPAS, que pues hablará un poco acerca de qué son las emociones, cuál es el componente de gestión emocional. Asimismo, se darán algunas técnicas que se utilizan a nivel psicológico para hacer procesos de regulación emocional y que esto es una base fundamental para este tercer trabajo que inicia esta semana.
Una vez entonces socializado el resultado de aprendizaje, que es lo que tenemos en este caso como objetivo, recordemos que esta actividad ya inicia de manera colaborativa. Por eso al inicio les invitaba a que compartieran sus datos, a que compartieran de pronto algunas reglas de trabajo a nivel colaborativo, grupal, de que ustedes pudieran ya internamente empezarse a contactar con sus compañeros y organizar la información con relación a esa actividad. Por lo cual, esta actividad colaborativa tiene en un total 125 puntos, de los cuales recuerden que la fecha límite para cargar la actividad es el día domingo 13 de abril. Algunos colocan de pronto algunas alertas un poquitico antes para poder cargar. La invitación es para que no dejen a última hora, a los últimos minutos para cargar la actividad, porque pueden ocurrir algunas incidencias allí. Entonces la invitación es para que de manera muy organizada pues puedan desde ahora ir teniendo su información para la actividad. En este primer ejercicio, como les indiqué, voy a abordar un poco acerca de las actividades individuales. ¿Cuáles son los aportes que deben hacer ustedes de manera individual? Dentro de los cuales lo primero que ustedes deben realizar es una búsqueda exhaustiva a través del internet, identificando cuáles son los planes de salud pública territorial, sea a nivel de la gobernación o sea a nivel local, de las alcaldías, ¿cierto? Los planes que particularmente lanzan esos gobernadores y sus alcances para, sus alcaldes, perdón, para hacer este abordaje de las diferentes problemáticas a nivel territorial, dentro de los cuales están asociadas también de esa salud integral el componente de salud mental que todos los planes pues deben tener. Para lo cual, una vez realizada esta búsqueda, puedan ustedes descargar esos PDFs donde encuentran esos planes territoriales y empezar a hacer una revisión exhaustiva del componente de salud mental. Y allí poder identificar cuáles son esas problemáticas o esos eventos en salud mental que se priorizan para trabajar durante, en este caso, esos 4 años. Problemáticas o eventos en salud mental que pueden estar relacionados, uno, con factores como la violencia. Dentro de violencia están relacionadas la violencia de género, los tipos de maltrato, la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, entre otras. También pueden encontrar el evento relacionado con intentos de suicidio y suicidio. Un tercer factor que influye allí dentro de la salud mental, fuera de las violencias, fuera del suicidio, está el consumo de sustancias psicoactivas y todo lo que implica, en este caso, las consecuencias que conllevan el mismo. Y pues están como otra prioridad la atención a problemas propios relacionados con trastornos mentales. Estamos hablando del componente ya emocional, trastornos de depresión, ansiedad, entre otros. Entonces son como esos 4 grandes aspectos que dentro de esas lecturas que ustedes van a realizar tienen que empezar como a focalizar y a identificar particularmente qué va a hacer ese gobierno, sea a nivel, en este caso, departamento o local, frente a estas situaciones de salud mental dentro de su territorio. Entonces, inicialmente se realizará esta búsqueda. Yo les coloco allí que efectivamente estas búsquedas no son tan complejas, no son tan difíciles. Podemos colocar plan de desarrollo, colocan el nombre de su localidad, de su municipio o de su departamento desde 2024, 2027 y relacionamos un PDF que nos invita a descargar un documento o, por ejemplo, a leerlo en línea. Entonces, fácilmente podemos encontrar el de Bogotá. Podemos, por ejemplo, si colocamos el de Barranquilla, encontramos el plan de desarrollo de Barranquilla, el plan de desarrollo de Santa Marta, entre otros. Entonces, a veces consideramos que no lo encontramos, pero si ubicamos las palabras claves importantes, lo podemos hacer. Se puede ampliar si a veces ustedes consideran que durante esas lecturas no logran identificar un poco ese componente de salud mental a nivel de departamento, búsquelo a nivel local y si realmente no se evidencia, busquemos en municipios aledaños que podamos identificar con algunas necesidades propias en salud mental. Entonces, sí, podemos identificar que en el plan de salud pública territorial
de Bogotá encuentran o se trabajan un ejemplo que ustedes pueden evidenciar allí, que para ellos, por ejemplo, el eje 3 hablan de determinantes sociales, y particularmente el objetivo para este eje que se plantea para Bogotá, por ejemplo, implica el implementar el 100% de la prevención y atención a la conducta suicida. Es decir, estamos hablando dentro del componente de salud mental, conducta suicida, y ahí podemos empezar a identificar qué es lo que se espera, cuál es el objetivo, el indicador de poder alcanzar el mismo. Hacia abajo están asociados particularmente a qué hace referencia cuando hablamos de la conducta suicida, teniendo claro que hace parte, por ejemplo, de un objetivo a nivel nacional de trabajar mancomunadamente para disminuir esas altas tasas que sí se presentan en este caso en esta ciudad asociadas a la conducta suicida. Y luego finalmente en ese cuadro empiezan a evidenciar cuáles son las estrategias para poder identificar y implementar dentro de este componente en salud mental. Entonces no es muy difícil, lo importante es que ustedes logren identificar tanto en la tabla de contenido, donde se evidencia el componente de salud mental, y luego ingresan a esa página y empiezan ustedes a hacer una lectura y una búsqueda exhaustiva y puedan encontrar como la información importante tanto de eventos de salud mental, sus consecuentes, que es lo que después de eso van a necesitar para diligenciar el cuadro primero que deben hacer. Este es otro ejemplo de el plan territorial de Cartagena, dentro del cual, por ejemplo, allí dice priorización de problemas y necesidades en salud. Particularmente dentro de esa descripción del problema, evidencian, por ejemplo, aquí lo que está subrayado en amarillo, deficiencia en el manejo integral en los factores de riesgo de salud mental que incluyan la prevención, detención, tratamiento de los trastornos por curso de vida, es decir, por cada una de las etapas. Y dentro de esos, la priorización es alta. Necesitan, en este caso, identificar cuáles son factores de riesgo que están asociados al componente de salud mental. Y a partir de allí, por ejemplo, en esa misma propuesta que se tiene para esta ciudad, se describe las diferentes, en este caso, núcleos problemáticos, deficiencia, por ejemplo, en el manejo integral de los factores de riesgo en salud, falta de atención a la población infantil y adolescente, deficiencia en las estrategias que incluyen la participación comunitaria, entre otras características. Y a su vez, al frente van a encontrar cuáles son las propuestas de respuesta y las recomendaciones particulares a cada uno de ellos. Entonces, por eso la invitación es para que hagan una revisión importante dentro de esos planes e identifiquen, en este caso, ese componente de salud mental. Aquí también dentro de esta misma propuesta resalto que encontré otro de esos grandes cuadros como muy de manera organizada, en donde a partir de allí, por ejemplo, dentro del componente de determinantes sociales de la salud, hay unas estrategias que dicen caracterización y gestión de las opciones de intervención respecto a las condiciones de salud, ambientes de trabajo, resultados de salud, vulneración de la población. Me colabora quien tiene activo el micrófono. En cada tamalito un granito de arroz de mar. Ya miro, profe. Ay, Dios. Sí, mañana si Dios quiere por la tarde ya estamos repartiendo. Yo le timbro. ¿Listo? Amén. ¿Quién está bueno, nos guardan un tamalito, por favor. Sería importante el hecho de, disculpen, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad estamos prestando atención, entonces la idea es que los que sí estamos prestando atención, escuchemos bien lo que nos está indicando la profe. Entonces, por favor, colaboren con los micrófonos y si no están prestando atención a la clase, pues después pueden ver el video que queda grabado. Muchas gracias. Gracias. Entonces, nuevamente reitero la importancia de hacer unas búsquedas exhaustivas de la información, porque a partir de lo que ustedes encuentren dentro de este plan, es donde van ustedes a relacionar este primer cuadro que se les solicita. Y es una matriz dentro de la cual, en primera medida, tienen que copiar el link exacto o la fuente de consulta, en este caso relacionado allí.
Tengan en cuenta que a veces ustedes, por ejemplo, descargan el PDF y colocan como el link de descarga del PDF. Entonces, muchas veces ese link, cuando le vamos a dar clic, no abre porque aparece como un documento en descarga. Tienen que tomarlo directamente de la página de internet, donde en este caso, les mostramos, va a aparecer por acá. Si nosotros le colocamos plan de desarrollo, en este caso en Bogotá, este link que aparece acá particularmente es el que ustedes deben tomar, porque a veces, como les digo, descargan el PDF y cuando nosotros vamos a constatar como tutores que ese link pues hace referencia a ese plan, no nos abre. Entonces allí empieza a verse afectado un poco, en este caso pues la calificación, porque no podemos obtener la información de dónde en este caso el estudiante hizo la consulta. Entonces la invitación es para que tengan en cuenta estos pequeños detalles y sus trabajos pues estén muy completos, ¿de acuerdo? Posteriormente, vamos a volver a colocar acá, una vez diligenciado ese link, ustedes también descarguen su trabajo, denle clic ustedes mismos al link para ver si efectivamente les da apertura, o copien ese mismo link a través de internet y revisen si les da apertura realmente a ese plan, ¿de acuerdo? Luego ustedes van a encontrar aquí estas 4 columnas que les van a pedir información acerca de cuáles son las problemáticas priorizadas en salud mental. Les di de pronto esos 4 grandes eventos en salud mental que se abordan a nivel de Colombia en el sistema de salud. De pronto, nuevamente reitero, muchas veces no van a estar los 4. ¿Por qué? Porque es priorizar necesidades propias del territorio para que lo tengan en cuenta. Tienen que identificar cuál es de pronto posiblemente a la que le van a dar. Nuevamente. Gracias. Le van a dar, pues, en este caso, la prioridad, pues, esos alcaldes o gobernadores. Entonces, allí ustedes van a describir cuáles son las problemáticas. Si está asociada a violencias, qué tipo de violencias, a conducta suicida, a consumo de sustancias psicoactivas o algún trastorno mental que de pronto esté generando una alarma particular allí en ese territorio. ¿Cuáles son esas causas o cuáles son esos factores asociados que inciden en la presencia de este tipo de problemáticas en salud? Poderlos allí mismo relacionar. Hasta el momento, ¿cuáles han sido las estrategias que se han venido desarrollando a nivel territorial para hacer el abordaje a nivel problemático, o cuáles son las planteadas en este ejercicio o en este plan que se proyecta? Y si estrategias tienen como una base fundamental estar inmersas dentro de un programa como tal que este gobierno tiene y que puedan desarrollar particularmente en este cuatrenio. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan alimentar este primer cuadro teniendo en cuenta toda la consulta de este plan territorial a nivel de salud. ¿De acuerdo? Primera tablita que ustedes allí van a desarrollar. Asimismo, entonces, una vez que ustedes tengan claro cuáles son esas problemáticas que aparecen allí en ese territorio en donde ustedes habitan y que ustedes también pueden identificar dentro de sus comunas, dentro de su propia ciudad, es importante también empezar a identificar que podemos hacer un proceso de atención. Para lo cual, el objetivo entonces en el siguiente paso es que ustedes puedan diseñar y asimismo aplicar una entrevista semiestructurada. Semi significa que yo puedo tener la posibilidad, no necesariamente de ser rígida en las preguntas, sino empezar de pronto a jugar con la información que me da la persona para yo continuar indagando un poco más. Tengo unas preguntas claves, pero si la persona me da alguna otra información y es importante, entonces empiezo a indagar por ella. Y no necesariamente pues está muy regida bajo esas preguntas que yo tengo, por así decirlo, de manera general. Entonces, nuevamente, por favor. Voy a revisar quién está con el micrófono prendido, por favor. Nicole, por favor, te agradecemos apagar el micrófono. Profe Aida, tú lo puedes hacer. Sí, ya lo silencié. Es para Muchas también que gracias. esté atenta de que ponga atención a la web.
Muchas gracias, mi profe. Bueno, entonces una vez el objetivo en este caso es empezar a diseñar y posteriormente aplicar esta entrevista. Puede ser a una o a varias personas, sea por ejemplo el núcleo familiar, sean los vecinos, como esas personas cercanas, dentro de la cual esa persona o personas que ustedes hayan elegido, pues obviamente deban tener ese antecedente de problemática que ustedes identificaron allí. Puede ser de pronto, en este caso, una persona que haya o esté sufriendo algún trastorno mental o que de pronto haya tenido un antecedente de algún tipo de violencia, de consumo de sustancia, en este caso. Cuando de pronto son situaciones de mucho riesgo, son situaciones de pronto de temas muy sensibles, que igual a veces nosotros procuramos como manejarlo de manera muy prudente, por ejemplo, antecedente de conducta suicida, entre otros tipos de violencia, sería interesante más bien no entrevistar a esa propia persona, sino buscar unas fuentes secundarias, por ejemplo, familia que tal vez tenga el conocimiento de esa situación, algunos vecinos, compañeros de trabajo de esta persona para obtener la información que se necesita. Entonces es la invitación también para que ustedes busquen también en este caso, dependiendo de esa problemática que ustedes hayan evidenciado, como esas fuentes secundarias para hacer la entrevista pertinente, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de información debe tener en este caso la entrevista? Aspectos personales, obviamente debo recabar como esos datos personales, algunos aspectos laborales, de corte académico, médicos, de alguna u otra manera también empezar a identificar cuáles son esos determinantes sociales que están incidiendo o que incidieron en la presencia de este evento de salud mental, qué factores de riesgo y qué factores de protección en este caso presenta la persona. Para lo cual tengan en cuenta entonces que no es necesario cuando ustedes vayan a hacer el proceso de entrevista que graben, que tomen fotos. Simplemente ustedes imprimen el consentimiento informado que está adjunto allí dentro del campus, acá lo imprimen y lo llevan ese día a la entrevista. Si es una, dos, tres personas, pues el objetivo es que todos la firmen porque nos van a permitir que la información que se toma de datos personales y demás va a quedar pues de manera confidencial y que va a ser con un fin educativo, en este caso de corte académico. Entonces el objetivo es poder diligenciar este consentimiento informado, ideal que lo diligencie la persona, ¿cierto? En este caso, o las personas que van a brindar la información, aquí donde dice nombre y firma del participante, que esta persona lo haga, porque por allí he evidenciado que cuando empezamos a revisar esos formatos, todos tienen una misma letra. Entonces uno no sabe si realmente hizo o no hizo la entrevista. Uno a veces pues diferencia de todas maneras la tipografía y demás. Entonces la invitación es para que se haga de manera presencial, porque también a veces lo que hacemos es diligenciar los nombres, todo escrito, y cuando nos damos cuenta es como si dónde está la firma de la persona, quién es la persona. Entonces esos detalles también la invitación es para que lo podamos hacer. Posteriormente ustedes escanean que estos consentimientos porque hacen parte de los anexos que ustedes van a entregar. Recuerden que como el trabajo es grupal, muchas veces está compuesto por 5 integrantes, la persona que va a hacer el compendio de todo el trabajo al finalizar en los anexos coloca el nombre, en este caso del estudiante, pega sus fotografías, en este caso sus escáneres de consentimientos informados, sea que le haya hecho la entrevista a una o dos personas, entonces esta información debe quedar allí. Importante, no se les vaya a olvidar, es siempre aplicar este consentimiento informado. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Tienes alguna duda? Sí, señora, buenas noches. Profe, lo que pasa es lo siguiente, la zona en la que yo vivo es el campo. Yo vivo en el campo y se me dificulta para imprimir. Y en el momento pues de llevar a esto, el caso es que yo opté por conseguirme una tabletica gráfica y con esa pues las personas me firman. Entonces, igual tengo que imprimirlo o pueden así firmarme digitalmente. Por eso, y la firma tú la tomas y después la colocas acá, en el formato. O sea, no, en el formato. Ahí mismo la persona a través de la tarjeta gráfica firma. Yo simplemente le acomodo el tamaño.
Ah, ok, listo. Bueno, puede ser tal vez una buena alternativa si no es el acceso. Los que sí puedan, pues obviamente lo Listo, gracias. diligencian, no hay problema. Bueno, comparto de igual manera una especie como general de un formato de entrevista semiestructurada para que tengan en cuenta un poco como el componente. Por ejemplo, los datos personales, eso siempre es básico en todos los procesos de entrevista, edad, escolaridad, con quién vive, estado civil, entre otras datos personales. Aspectos laborales, estos se dan en la medida en que tal vez esta información es importante cuando la persona está exponiendo tal vez que sus circunstancias a nivel de salud mental pues se vieron afectadas en estos contextos, por ejemplo, a nivel laboral. Entonces uno pregunta si trabaja, en dónde trabaja, cuáles son las funciones, cómo se ha sentido dentro de este contexto, ha tenido incidencia un poco la condición, en este caso salud mental que presenta dentro de su aspecto o su contexto laboral. Entonces son preguntas que uno puede realizar. Si esta persona, pues en este caso está estudiando, el objetivo es entonces empezar de igual manera, así como laboral, responder o consultar con esta persona cómo pues ha sido en este caso este proceso de injerencia de su condición de salud en este contexto académico. También se me olvidaba contarles que en este caso, al firmar consentimiento informado, es ideal que ustedes hagan entrevistas a personas adultas. Porque en este caso, cuando son niños, niñas o adolescentes, no solamente se debe firmar un consentimiento informado que lo deben hacer por sus padres o personas responsables, sino un asentamiento informado que deben también ser firmado por niños. Entonces, eso es un poco más de tipo tedioso y además información muy sensible. Entonces, la invitación es para que, si es importante, que la entrevista lo hagamos ya a personas adultas, ¿de acuerdo? Aspectos médicos, en este caso ya podemos evidenciar si esta persona, podemos adentrarnos un poco a esas características, tanto físicas, pero a lo que queremos que su aspecto de salud mental, relacionado, por ejemplo, a la garantía de un acceso a los servicios de salud, a las condiciones físicas que pueda presentar y cómo en este caso se evidencia toda la sintomatología relacionada. Si, por ejemplo, es un trastorno mental, lo que está en este caso viviendo la persona, o si le hago la entrevista a otra persona cercana, cómo ha visualizado en este proceso a la persona que tiene esa condición. En cuanto a los determinantes sociales, a medida que la persona nos cuenta información, uno puede ir teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta persona tiene un determinante tan importante como tener o es de bajos recursos o tiene un nivel de pobreza o de vulnerabilidad importante. Eso hace parte de esos determinantes sociales. O, por ejemplo, su nivel de educación que puede estar incidiendo en esto, o no tiene acceso o la garantía de acceso a algunos servicios particulares, sobre todo el de salud. Entonces uno empieza como a ir identificando en esos procesos de entrevista qué aspectos pueden vincularse y yo les voy colocando allí. Un poco acerca de los factores de riesgo y también un poco acerca de los factores protectores. Para poder identificar como estos dos aspectos, ustedes se preguntarán qué es eso de factores de riesgo, qué es eso de factores protectores. Quisiera tal vez ahondar un poquito para que ustedes, por así decirlo, lo tengan en cuenta. Entonces, aquí yo tengo una explicación rápidamente o un ejemplo de qué es un factor de riesgo y qué es un factor protector. Por ejemplo, un factor de riesgo hace hincapié a que son características o circunstancias que son identificables en una persona y que generan una mayor probabilidad de que un suceso, de que una enfermedad, de que un trastorno le pueda ocurrir. Mientras que, por otro lado, un factor protector hace entonces hincapié a esas características, circunstancias, recursos o condiciones que tiene la persona o el grupo de personas que lo que hace es disminuir la probabilidad de que aparezcan esos trastornos, esas afectaciones en salud o esas, en este caso, eventos importantes. Aquí les doy ejemplos a nivel de áreas. Por ejemplo, un factor de riesgo a nivel personal puede ser que una persona haya presentado tentativas de suicidio previas. Puede ser que a nivel de recursos propios tiende a tener una desesperanza, un dolor intenso, una sensación de fracaso personal. Eso lo voy evidenciando a medida que la persona va contando información.
Tener depresión u otras condiciones mentales pueden incidir particularmente en la presencia de una condición de salud importante. A nivel familiar, por ejemplo, que hayan antecedentes de suicidios o intentos de suicidio familiares puede ser un factor de riesgo. Una condición como la dinámica familiar, la estructura familiar, que sea conflictiva, que sea problemática, puede ser un factor de riesgo que incide. A nivel académico, por ejemplo, se está sufriendo algún tipo de acoso, sea laboral o sea académico, el nivel de autoexigencia que tenga la persona, de baja tolerancia a la frustración en estos contextos. A nivel, por ejemplo, social, acontecimientos vitales, en este caso que han sido muy dolorosos para la persona, como pérdidas, ¿cierto?, significativas, como rupturas de relaciones amorosas, como fracasos a nivel de laboral, en este caso, o académico. Entonces, todos estos son ejemplos de factores de riesgo que pueden estar incidiendo en la persona. Por el contrario, factores protectores, pues eso hace que particularmente en este caso disminuya esa probabilidad que tenga la persona de sufrir estas condiciones o problemas de salud. Por ejemplo, que la persona a nivel personal tenga una autoestima saludable, tenga habilidades sociales que le permitan afrontar situaciones importantes. A nivel familiar, que haya una cohesión familiar, que haya un apoyo, en este caso, que sean unas relaciones familiares saludables. A nivel académico, que tenga unas relaciones saludables, por ejemplo, a nivel de sus compañeros, de su grupo par, que haya una red de apoyo significativa. A nivel social, por ejemplo, la calidad de las relaciones y amistades que tenga esa persona, que le brinde realmente un apoyo, el acceso a los recursos a nivel institucional que pueda tener la persona. Entonces, tengan en cuenta cuando ustedes vayan a dialogar en el proceso de entrevista con la persona y empiecen a identificar qué factores de riesgo y qué factores protectores puede, en este caso, incidir en la persona que pues nosotros estamos entrevistando, ¿de acuerdo? Recordar entonces que una vez hayan recabado toda la información en su hojita, en la entrevista, por así decirlo, este hace parte también de un anexo al final. Ya te doy la palabra, Juan Pablo. Hace parte de un anexo, por lo cual esta entrevista, es decir, las preguntas con la respuesta, también ustedes la deben colocar. Entonces, llevamos dos anexos. Uno, el consentimiento informado, y dos, ese formato de entrevista para nosotros poder identificar cuáles son las preguntas que ustedes, en este caso, diseñaron particularmente. Ustedes de pronto ya de manera interna, si quieren que sus tutores les revisen las preguntas de manera general, pueden ustedes contactarse con sus tutores y que puedan orientar este proceso. Cuéntanos, Juan Pablo, si tienes alguna duda. Muy buenas noches. Tutora, una pregunta. Ese formato que vamos a hacer para las preguntas, ¿nos toca subirlo al trabajo que vamos a entregar o es más que todo como apoyo en el momento que vayamos a hacer la intervención de la entrevista? Lo acabo de decir, es un anexo más dentro del trabajo. Sí, Ah, es que señor. no le escuché. Qué pena. Tranquilo. Hace parte de los anexos del trabajo. Entonces recuerden que al final del trabajo ustedes colocan anexos, colocan el nombre del estudiante, colocan los anexos que hacen pie a el consentimiento informado y este formato de entrevista. Vale, gracias. Por cada estudiante van pegada esa información y esos formatos, ¿listo? Bueno, y entonces una vez ustedes tengan recabada la información de la entrevista, vamos entonces a diligenciar este cuadrito, que ya es como organizar la información muy particularmente de esa persona que nosotros entrevistamos. Y vamos a utilizar estos 4 columnas. ¿Cuáles son las problemáticas o problemáticas que ustedes pudieron evidenciar en esta persona? Describan de manera general al entrevistado, es decir, quién es, edad, sexo, estado civil, situación laboral, como una generalidad de cuál es el caso que ustedes están abordando. Factores protectores y factores de riesgo, que ya lo definimos allí, cuáles son particularmente los factores que presenta esta persona. Y por último, cuáles son los determinantes sociales. Como ya vimos, compañía de la profe Carolina, y los abordamos un poco, cuáles serían los que esta persona puede estar atravesando. Entonces, recordemos nuevamente que todo lo individual hasta aquí ustedes lo deben compartir en el foro.
Es decir, en el foro ustedes van a compartir estos dos cuadros que yo les expliqué. Uno, el donde ustedes hacen la revisión de ese plan territorial, y dos, este cuadro que es el resumen del caso de la persona que ustedes entrevistaron. En el foro, recuérdenlo, y también esto hace parte de sus trabajos y de su trabajo, obviamente, de manera colaborativa, y los anexos que no se les vaya a olvidar. Pues hasta aquí, esto es lo individual. ¿Alguna otra pregunta de lo individual? Profe, buenas noches. Yo tengo una Buenas pregunta. noches. Señora. Los determinantes sociales pueden ser, digamos, positivos o negativos o tienen que ser negativos. Pues el objetivo es que los determinantes influyen de manera no muy buena dentro del proceso de la condición de salud que tenga la persona, ¿no? Entonces, siempre tiene que identificar eso en sus procesos de entrevista. Bueno, señora, gracias. Listo, cualquier otra pregunta o novedad, recuerden que pues nosotros estamos aquí, nos la pueden dejar aquí también por el chat, o si quieren de pronto una información un poco más detallada con cada uno de sus tutores, ustedes les pueden hacer las preguntas para que les puedan ir pues aclarando, les pueden mostrar de pronto el formato de la entrevista, si consideran que le hace falta preguntas, que de pronto necesitan de una orientación, pues cada uno de nosotros también estamos pendientes ahí en el foro, ¿de acuerdo? Vamos entonces a dar continuidad a la parte colaborativa. ¿Listo? La profe Aida nos va a apoyar durante este punto. Profe, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Señora. Disculpe, no le entendí muy bien el tema de las preguntas. ¿Esas preguntas se anexan al foro y al trabajo colaborativo? Sí, señora. Ok. Y pues por favor están preguntando mis compañeros en el chat si usted es tan amable nos puede regalar el formato de las preguntas. Gracias. Este formato lo hice pues de manera general y a manera también de ejemplo. El objetivo es que ustedes propios puedan construir sus propias preguntas. Por eso reitero que el objetivo es, como ya sé qué son los puntos que debo hacer, por ejemplo, a nivel personal, a nivel académico, a nivel laboral, ¿qué se supone que yo debo hacer pregunta teniendo en cuenta ese contexto? Pueden ustedes identificar esas preguntas y a su mismo tutor le pueden de pronto enviar para que él les revise, para que él les oriente si de pronto están bien redactadas, necesitan ampliar información o son preguntas que a veces son cerradas y que tal vez solamente la persona le va a decir sí o no, pero usted quiere que le diga más información. Entonces, los procesos de entrevista también en este caso implican generar preguntas que sean abiertas para que pueda, en este caso, la persona hablar información. Si gusta también, en este caso, se los puedo compartir de manera general, pero la invitación siempre es para que cada uno de ustedes la pueda construir, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta con respecto a la actividad individual? Entonces vamos a dar continuidad a la parte de la actividad colaborativa y pues resaltamos la importancia de aprender a trabajar con otros y con otras, ¿cierto? En el ámbito laboral y cuando ya empecemos a hacer el ejercicio del rol profesional, es muy difícil llegar a una empresa y decirle al coordinador, al gerente que ustedes no quieren trabajar con aquella u otra persona porque realmente son grupos de trabajo que ya están asignados. Entonces sí tenemos a veces la dificultad de que ciertos estudiantes nos escriben de que si pueden entregar todo de manera individual o que el grupo con determinado estudiante no quieren trabajar con esa persona y de aquí en adelante sí se va a tener en cuenta la actividad colaborativa y no se van a recibir entregas individuales. Por lo tanto, si alguno o alguna tiene dificultad para entregar en la fecha límite el trabajo, tiene que tener en cuenta que parte de esta actividad de esta unidad que inicia, pues implica aprender a trabajar con otros y con otras. Entonces, eso es un llamado también para que vayamos cogiendo habilidades que desde la disciplina, la psicología, requiere aprender a trabajar como en grupo, ¿cierto? Es cuestión de organizarse con tiempo, de compartir los teléfonos, cada grupo que está conformado en el campus, mira la manera de organizarse, sí por Teams, por WhatsApp, por correo electrónico, pero la idea es que sí haya comunicación frecuente sobre los avances de la actividad que va pidiendo la guía, ¿cierto? Entonces, la actividad colaborativa tiene dos puntos claves.
La primera parte es, ustedes se reúnen, digamos que en el campus son 5 estudiantes y los 5 estudiantes muy juiciosamente colocaron sus datos y crearon un grupo de WhatsApp, es un ejemplo. Se ponen de acuerdo, se comparten, comentan sus experiencias frente a las temáticas priorizadas en el plan de salud pública de su municipio, de su departamento, y si cada estudiante tiene una problemática diferente o dos concuerdan, el mismo grupo se pone de acuerdo para elegir una sola problemática, no importa en qué territorio esté. Digamos que si existe embarazo en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas y patologías asociadas a salud mental, se ponen de acuerdo y deciden, es un ejemplo, vamos a escoger el consumo de sustancias psicoactivas. Esos 5 estudiantes escogen un solo caso, una sola problemática, ¿cierto? Tienen que tener muy claro, y eso es una parte que complementa el punto anterior de la entrevista, que si yo sé que voy a entrevistar a alguien en la parte individual con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, yo tengo que tener claro cuáles son los factores de riesgo que muy seguramente están asociados a esa problemática y cuáles son los factores protectores que de alguna u otra forma mitigan o disminuyen el riesgo de que esa problemática pueda aparecer. Los determinantes sociales como tal no son situaciones ni negativas ni positivas, son factores que inciden de una u otra forma en la condición de salud de las poblaciones, que se vuelvan en algún momento factores de riesgo o factores protectores es otra lectura, ¿cierto? Pero por eso los determinantes sociales simplemente enuncian qué posibilita, ¿cierto? O qué facilita que la condición de salud se dé en una población. Entonces, volvamos al caso. Los 5 estudiantes escogieron consumo de sustancias psicoactivas. Tienen muy claro cuál es la problemática que el grupo eligió, ¿cierto? Ya teniendo claro esos 5 estudiantes que, por ejemplo, escogieron el consumo de sustancias psicoactivas, entre los 5, pues si los 5 están aportando, participando, ¿cierto? Si de ese grupo solo aparecieron 3 durante todo el curso, pues trabajan los 3. Hay que tener apertura en los tiempos y las dificultades de otros compañeros. Por eso es muy importante la comunicación y los foros son diseñados para eso, ¿cierto? Entonces, cuando ya estén de acuerdo en la problemática de salud que eligieron una sola problemática, entre el grupo que está participando van a proponer 2 acciones, ¿cierto? Que contribuyan a la autogestión emocional en salud. Cuando estamos hablando de acciones, quiere decir que la persona es partícipe, es protagonista de llevar a cabo esas acciones. Y cuando hablamos de autogestión, es que muy seguramente esa persona va a ser capaz de llevarla a cabo, ¿cierto? Sin necesidad de un tratamiento, sin intervención de profesionales. Y ahí la invitación, queridos estudiantes, es que esas acciones de autogestión emocional y la estrategia de control de emociones que viene seguidamente son temas que se están tratando en los CIPAS. El primer CIPAS ya se desarrolló, fue el 14 de marzo, a sus correos o por medio del grupo de Teams. Cada tutor ha compartido la grabación de ese CIPAS. Entonces, la invitación es también que revise la grabación para que vaya comprendiendo esa ruta de gestión emocional para que aprendamos a discernir, a ampliar nuestros conocimientos acerca de estas acciones que contribuyen a la autogestión emocional, ¿cierto? La segunda fecha del CIPAS no se ha confirmado. De pronto, las personas encargadas, los docentes encargados nos han informado que muy posiblemente será el 25 de marzo, pero siempre es estar atentos al correo interno del curso, al grupo de Teams que tienes con sus tutores, porque nosotros como docentes vamos informando y motivando a que ustedes participen en estos espacios que realmente contribuyen a que esta guía se pueda desarrollar de manera más clara. Entonces, escogimos una problemática dentro del grupo de trabajo, propone el grupo, no cada persona, el grupo propone 2 acciones que de alguna u otra forma autogestionen, ¿cierto? Las emociones en salud y también van a proponer una estrategia de control de emociones, ¿sí? Que permita la mitigación de la problemática, disminuir el daño, disminuir el riesgo o que realmente se complique o hayan consecuencias mayores si la problemática no se da como un acompañamiento oportuno. Entonces, esa es la primera parte de la actividad colaborativa. Ponerse de acuerdo en la problemática de salud, una sola problemática en el grupo de trabajo, proponer 2 acciones y no solo enunciarlas, ¿cierto?
Si yo digo una acción de autogestión emocional, es que la persona realmente inicie actividad física, que continúe, ¿cierto? El ejercicio, la actividad física o actividades placenteras o una buena alimentación. La idea es explicar por qué es importante que esa acción que ustedes proponen va a contribuir a esa problemática que se eligió. Y la estrategia de control emocional, también la idea es que la expliquen un poco, la argumenten, la sustenten, porque esa estrategia de control de emociones, digamos mindfulness o conciencia plena, ustedes la propusieron como una estrategia de control de emociones, porque es importante desde nuestra disciplina proponerla como estrategia para que disminuya o mitigue el daño en esa problemática que se escogió. Entonces hay un trabajo muy interesante porque intenta que ustedes compartan, debatan, argumenten por qué proponen esas acciones y esa estrategia con una sola problemática. ¿Listo? Si todo el grupo coincidió por cosas de la vida o está en el mismo territorio en que tenía las mismas problemáticas, pues les va a quedar más fácil. Si no, también es interesante ese diálogo, cuál vamos a priorizar o con cuál vamos a trabajar de aquí en adelante. La otra parte de la actividad colaborativa dice explicar en un texto mínimo de 3 párrafos y máximo de 4. La invitación es ahí también a seguir instrucciones. A veces no hacemos una lectura consciente, argumentativa o crítica de la guía y nos saltamos ciertos espacios y hacemos un texto demasiado largo, demasiado corto, y la guía va paso a paso explicando muy bien lo que se requiere. Mínimo 3 párrafos, máximo 4 párrafos, ¿cierto? A manera de ensayo, quiere decir que es una aproximación de un ensayo. Recordemos que un ensayo es un texto argumentativo donde se evidencian las posiciones del que está escribiendo, ¿cierto? En este caso es un ensayo grupal, entonces no es un resumen, ¿cierto?, de la problemática, no es un marco teórico de la problemática, es una posición grupal frente a esa problemática y en este caso, pues, cómo está afectando en los territorios, ¿cierto? O sea, a manera de ensayo. ¿Cuál es el tema de ese ensayo? Ya tenemos la problemática elegida y la guía nos pide que usted haga un ensayo acerca del rol del psicólogo, ¿cierto?, ante esa problemática elegida, ¿sí? Y por qué se puede hacer un análisis de el impacto que tiene esto para la salud mental. Entonces hay varias cositas que hay que trabajar en el ensayo. Tener en cuenta la problemática, cuál es el rol o el papel del psicólogo frente a este abordaje de esta problemática y qué impacto tiene esto en la salud mental. Para darle un poco de argumentación a nuestra disciplina, que sí podemos entrar a participar de manera directa en algún momento en los municipios, en los planes de desarrollo, tal vez en las políticas de salud mental, ¿cierto? En los encuentros ciudadanos, también la psicología tiene un papel crucial a la hora, pues, de proponer acciones, estrategias para mitigar ese daño en salud mental. Entonces, en la actividad colaborativa tiene 2 partes. Por favor, tener muy en cuenta realmente qué es un ensayo, ¿cierto? No es un resumen, no es un rastreo bibliográfico, no. Es una posición argumentativa, en este caso del grupo de estudiantes que están trabajando frente a esa problemática y el papel que juega el psicólogo frente a esta dificultad o esta situación o condición. Vamos a recordar un poquito las fechas. Ya empezamos el 17 de marzo, ¿cierto? Hoy estamos a 20. Tenemos plazo hasta el 13 de abril, entonces miren que es antes de Semana Santa. Tenemos casi un mes para desarrollar la actividad y como incluye una parte individual y colaborativa, la idea es que empecemos primero a hacer las lecturas de forma crítica, con conciencia de las lecturas, la bibliografía que nos propone la unidad 2. Si yo no tengo el conocimiento base, si a mí no me quedó claro que es un determinante social en salud, si yo confundo factor de riesgo con factor protector, pues difícilmente voy a tener una claridad para revisar los planes de desarrollo, voy a tener dificultades para rediseñar la entrevista, voy a tener dificultades en identificar según esa problemática factores de riesgo y factores protectores. Entonces, la primera invitación es hagamos la lectura, que son documentos muy actualizados. La biblioteca de la UNAD cuenta con gran material y si usted considera que necesita ampliar esa información, pues también hay otros materiales de consulta, ¿cierto? Esta actividad tiene un puntaje máximo de 125 puntos, que ya vamos a ver cómo está distribuido esos 125 puntos. Para hacer claridad un poco, voy a anunciar qué se sube en el foro y realmente en el entorno de evaluación en el PDF que debe incluir, ¿sí? En el foro, como es un foro de participación muy activo y ustedes van a empezar a trabajar colaborativamente,
se les pide lo siguiente. A medida que ustedes van avanzando en la actividad individual, van a ir compartiendo en el foro cada una de las 2 cuadros o matrices individuales que se les pide en la guía. El primero, la identificación de la problemática según los documentos consultados, ¿cierto? Esa es la primera matriz. La segunda matriz es como el resultado de la entrevista, que también se consigna la información en otro cuadro. Entonces, esas 2 matrices la va a ir compartiendo cada estudiante en el foro. La entrevista. ¿Listo? También van a compartir en el foro. Lady Carolina, te agradecemos estar atenta, por favor, a la conferencia. También van a compartir en el foro el diseño y la aplicación de la entrevista semiestructurada, ¿cierto? Entonces, previamente usted ya tuvo un curso de entrevista, va a diseñar una entrevista semiestructurada y va a irla compartiendo en el foro sus preguntas, ¿cierto? Para que cada uno de los docentes pueda ir revisando cómo usted va a direccionar esa entrevista semiestructurada. Y también tiene que compartir en el foro cuando vaya haciendo las entrevistas o la entrevista, también lo publica en el foro. También se pide que compartan el foro el PDF o el escáner del consentimiento informado, con los datos diligenciados, pero con la firma de la persona, ¿cierto? No sacamos nada de que usted diseñe, tenga el consentimiento informado, que es un anexo, ¿cierto? Que nos proporciona la guía y que usted diligencie los datos para que la persona no la firme, ¿cierto? Entonces, y es importante que al presentar ese consentimiento informado ante la persona que usted va a entrevistar, le explique que es un ejercicio académico, que no es un ejercicio ni investigativo, ni de intervención, ni de acompañamiento psicosocial, que es un ejercicio académico y que dentro de estas actividades le piden a usted hacer una entrevista. Porque a veces la comunidad se tiene muchas expectativas cuando se hacen entrevista y piensan que se les va a retribuir de alguna u otra forma. Entonces es importante pues aclarar que estamos en esta fase en un ejercicio académico. Y también en el foro, cuando usted con su grupo ya haya puesto de acuerdo en la problemática y vaya poniéndose de acuerdo en las acciones de autogestión emocional y en la estrategia de control emocional, va compartiendo en el foro esos acuerdos grupales que van a ser parte de ese ensayo, ¿cierto? Que van a ir construyendo de manera grupal. ¿Sí? No tienen que compartir todo el ensayo, pero sí al menos que se vea el trabajo a medida que pasa el tiempo, cuáles son los aportes de cada uno. Que este documento del ensayo, ¿cierto? No sea un cortar y pegar de párrafos desconectados. Es importante que cada integrante del grupo al final lea el documento y mire si está conectada una idea con la otra, si realmente tiene un inicio, una introducción, un desarrollo, un planteamiento central de la problemática y qué conclusiones se pudo sacar el grupo frente a ese rol del psicólogo contrastado con la problemática y su impacto en su labor. Entonces, claro, hay 4 aspectos que compartir en el foro. Entonces, muy activos en el foro, por favor, y ir comunicándose con los compañeros del grupo que los direcciona el campus virtual. Y en el entorno de evaluación, ya para que cada docente haga la otra parte de calificación, la guía es muy clara que se pide un PDF. Por favor, no envíen Word, no envíen otro tipo de archivo, sino piden un PDF. Y ese PDF, que también lo dice la guía, incluye una portada, evidentemente con normas APA de aquí en adelante, todo lo que usted construya a nivel documental tiene que tener normas APA versión 7. Portada, esta portada va a incluir, ¿cierto?, los nombres de los estudiantes que sí participaron, que sí aportaron, que sí colaboraron, ¿sí? Una introducción, la introducción es un breve párrafo o 2 párrafos que me da cuenta a mí de los apartados que voy a encontrar en ese documento y qué objetivo tiene la presentación de ese documento. Después, estudiante por estudiante, van a ir colocando la tabla 1 y la tabla 2. ¿Cierto? La tabla 1 de la revisión de los documentos de plan de desarrollo o planes municipales, ¿cierto? Dependiendo de lo que vayan encontrando. Y la tabla 2, el resumen de la entrevista. También van a enunciar, ¿cierto?, el caso elegido o la problemática y por qué se eligió esa problemática, ¿sí? Van a enunciar, ya poniéndose de acuerdo, las acciones que contribuyen a la autogestión emocional, y explicándolas por qué son importantes y por qué decidieron elegirlas y por qué esas acciones de autogestión emocional van a aportar a la problemática elegida, y la estrategia de control de emociones que permite la mitigación, ¿sí?, del daño o disminución del riesgo de consecuencias mayores.
y la explican, ¿cierto? La idea es también argumentar un poco desde la disciplina, ya tener un lenguaje no técnico, ni muy sofisticado, ni complicado de entender, pero si usted que tenga claro en qué consiste esa estrategia y esa estrategia cómo le puede aportar a esa problemática que es elegida. El otro punto es que van a colocar en este PDF pues el ensayo grupal, ya con las características que les dimos, y nos piden conclusiones. Después de llevar a cabo este trabajo a nivel grupal, ¿qué concluyen? Frente a la problemática, frente a las acciones, a la estrategia planteada, ¿cierto? A los documentos consultados, realmente si están priorizando las problemáticas en los territorios, qué papel tiene la psicología frente a eso, ¿cierto? Y las referencias que se han consultado. ¿Cuáles referencias? Pues si cada estudiante consultó el plan de desarrollo departamental, pero después también algún plan de acción del municipio, esos enlaces, ¿cierto? Se van a colocar en las referencias. Pero ojo acá, las referencias no es solo pegar el enlace. Si usted consulta las normas APA, muy bien dice las normas APA cómo se cita un enlace, ¿cierto? Consultado en Internet. Entonces, no solo colocar los enlaces y ya. Esos enlaces se colocan en la matriz 1, en la tabla 1, cuando usted empieza a hacer la consulta. Pero ya con las normas APA, cuando usted va a referenciar, a colocar las citas utilizadas, hay que buscar muy bien en las normas APA cómo se requiere que se enuncie un enlace buscado en la web. Entonces, acá está lo que se va a compartir en el foro. Mire que son varias cositas para que los docentes vayamos viendo el avance de las actividades y el PDF que incluye esto. A la final, si es un trabajo colaborativo que desde inicio se empiece como a consultar, a reunirse, a comunicarse, a debatir, ¿cierto? Además que interesante porque los estudiantes están en diferentes territorios de Colombia. Entonces, muy enriquecedor que si yo estoy en Yopal, ¿cierto? Y tengo una compañera que está en Boyacá, yo me entere en Boyacá qué se está priorizando a nivel de salud mental. Esos ejercicios tienen un propósito por si a ustedes les preguntan o les hacen una consulta de que realmente cuáles son las problemáticas en Colombia que se están priorizando. Usted tenga al menos un panorama más amplio de los territorios y pueda argumentar con revisiones previas qué se está priorizando pues desde los planes de desarrollo. Cuando vayamos a calificar o evaluar, la rúbrica de evaluación de este paso tiene 125 puntos. Primero nos dice, vamos a dar 20 puntos a la tabla 1, la consulta que usted hizo en los documentos, ¿cierto? Territoriales y el diligenciamiento de la tabla 1, cuando se identifiquen las problemáticas, vale 20 puntos. Cuando usted diseñe y aplique la entrevista, ¿cierto? A una persona o más, eso tiene 20 puntos. Pero para que el docente pueda evaluar estos 20 puntos, usted tiene que haber anexado la entrevista, ¿cierto? Ya diligenciada, las preguntas bien estructuraditas, la entrevista es estructurada, pero muy bien elaboradas las preguntas con claridad. ¿Qué voy a preguntar teniendo en cuenta la problemática que elegí, ¿cierto? Otros 20 puntos del diligenciamiento de la tabla 2, que es una tabla, acuérdense que las tablas son herramientas visuales que sintetizan información. Entonces también hemos encontrado a veces que los estudiantes nos entregan tablas muy extensas, con mucho texto, ocupan 7 páginas, solo la tabla de un estudiante. Entonces, por favor, aprendamos a sintetizar, primero a analizar y después a sintetizar. Y allí se consigna en esta tabla el resumen, ¿cierto? Por eso se pregunta puntualmente factores de riesgo, factores protectores. En esta tabla 2, esto tiene 20 puntos. Otros 20 puntos, ¿cierto? Ya eso es a nivel grupal, los 3 criterios de evaluación últimos, es que usted escriba claramente cuáles son las 2 acciones de autogestión emocional que va a proponer el grupo, ¿cierto? Tal vez para esa problemática, ¿sí? Eso tiene 20 puntos y también la descripción de la estrategia de control emocional tiene otros 20 puntos. Que usted la explique, la argumente y justifique brevemente por qué esa estrategia puede ayudar a la problemática que seleccionamos o a la comunidad que presenta esa dificultad o esa problemática priorizada que seleccionamos. Y un puntaje mayor, un poco mayor, 25 puntos sobre el ensayo, que sea un análisis realmente que concluya cuál es el papel del psicólogo para abordar ese tipo de problemática y qué impacto tiene esto. Entonces, ahí nos sumarían 125 puntos. Miren que la mitad de los criterios de evaluación son de carácter individual y la otra mitad de carácter colaborativo.
Entonces queremos abrir un momento el espacio de preguntas, ¿cierto? Para ver si tienen inquietudes o dudas frente a la elaboración de la actividad. O todo está claro, ¿cierto? Igual acuérdense que sus docentes tienen horarios, ¿cierto? De atención sincrónica, también está el correo institucional, el correo de mensajería interna. Entonces no duden en preguntar. A veces creemos que la pregunta que yo tengo, pues qué pena hacerla, pero pues ese es un ejercicio de construcción de conocimiento, ¿cierto? De destrezas. Es un campo metodológico, entonces también cuenten con sus docentes para que esas dudas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo de la actividad, que obviamente van a surgir, puedan consultarlos de manera individual en los horarios que pues cada tutor ha dispuesto mediante la plataforma Teams y si no por el correo del curso. Pero sí queremos saber si quedó clara la actividad, si está claro que hay dos partes de la actividad, una de manera individual y otra colaborativa, que no vamos a aceptar trabajos de manera individual porque me cogió la tarde, porque yo no quiero trabajar en el grupo, porque no me entendí, ¿cierto? Porque son realmente habilidades que se requieren para el ejercicio del rol profesional cuando ya estemos ejerciendo la psicología en los diferentes ámbitos. Entonces, los escuchamos, queridos estudiantes. Buenas noches, apreciada docentes. Me presento, mi nombre es, ya prendo la cámara por acá. Ya te damos la palabra, Gina. Buenas noches, qué pena, aunque me haya metido así, no levanté la mano como vi que nadie hablaba, entonces. Tranquilo, Diego, continúa. Buenas noches, mis queridos docentes, compañeros. Yo quería como indagar sobre como todos estos aspectos, que es un poquitico extenso Pero entonces cuando yo miro el plan de desarrollo de municipio, yo estoy en el municipio de Montenegro, Quindío. Yo debo mirar esos enfoques sociales que están afectando, digamos que cada uno de estos, de los de los determinantes sociales en salud, debo enfocarme es en los que principalmente están enfocando en ese plan de desarrollo. Ahí es donde tengo yo esa pequeña duda, si me enfoco en esos determinantes sociales individuales para poderlos expresar dentro de todo lo que me manifestaron. De resto, todo está muy completo, me parece que está muy bien explicado todo. Ya aquí es un trabajito bastante extenso y es empezar a trabajar. Ok, Diego, muchas gracias por tu pregunta. Cuando dices enfoque, pues no tengo muy claro. Cuando tú coges un plan de desarrollo territorial, en la parte de salud mental te dice qué problemáticas se han priorizado. Y ahí en los planes de desarrollo dice qué se está priorizando a trabajar, ¿cierto? Y dice qué proyecto, qué programa, qué estrategia. Y usualmente los departamentos le ponen nombre a las estrategias, le ponen nombre a los programas, ¿cierto? Entonces es importante decir, por ejemplo, es un ejemplo. Por ejemplo, en el departamento del Cesar se priorizó la violencia de género. El documento me lo dice en la parte de salud mental y la estrategia se llama la ruta violeta. Entonces, qué interesante que yo sepa que en mi territorio hay una estrategia o un programa, ¿cierto? Que se llama la ruta violeta, que da respuesta a esa problemática de violencia de género en ese territorio. Entonces, el mismo documento que tú consultes, Diego, te va a decir qué problemáticas se han priorizado en salud mental. Esa es la parte individual. Entonces, no es que tú las escojas, sino que enuncias, que al consultar el documento yo veo que las tres principales problemáticas son esta, esta y esta. Y va a variar la información de departamento a departamento, porque pues las dinámicas sociales y los contextos varían en nuestro territorio. Colombia es muy diversa. Entonces, no sé si, Diego, soy clara con la respuesta o si quieres ampliar un poco más la pregunta. Sí, señora, no, perfecto, perfecto. Sí, estoy claro Ok. de resto todo está todo muy claro. Muchas gracias. Perfecto, Diego, gracias por tu intervención. Gina, puedes seguir, te escuchamos. Buenas noches para todos. Mi pregunta es muy corta. En algunos casos, porque se ha presentado que en algunos grupos colaborativos, a veces una persona ha quedado trabajando sola porque ninguno interviene. En ese caso, le toca a uno mandar el trabajo solo porque los demás no colaboraron. ¿Tampoco se recibirá el trabajo de esa manera o ya tendría una connotación diferente? Esa es solo mi Tranquila, pregunta. Gina.
Ok, igual es importante comunicación constante con sus docentes, ¿cierto? Esperemos que eso no ocurra, ¿cierto? Los grupos siempre están creados más o menos de a 5 estudiantes, entonces sí también intentarlo porque pues se construye mejor la actividad, hay mayor aportes, pero si a la final, Gina, en tu grupo nunca aparecieron durante este mes, a pesar de que tú preguntaste, aportaste en el foro tus avances de manera individual y esperaste un determinado tiempo y nadie apareció, sí, claro, se te recibe el trabajo sola. Estamos diciendo es cuando hay dificultades para trabajar con otros, ¿cierto? Que yo no quiero trabajar con fulanito, que se entró tarde, que no aporta, que no me gusta su manera, nunca compartió el teléfono. La idea es ir adquiriendo habilidades para trabajar con diferentes personas, así es el ámbito laboral. Pero en caso tal, Gina, de que nadie apareció, que en el foro nadie más participó, sí, se te recibe el trabajo sola. Esperemos que eso no ocurra en ninguno de nuestros grupos. Muchas gracias. Lady, ¿te escuchamos? Si quieres, Gina, puedes bajar la manito. Profe, en mi caso, por ejemplo, yo había pensado, a mí a veces se me dificulta también todo, pero el caso es que yo elegí el rol de alertas y pues ahorita me pongo a hacer como una agendita para compartirla ahí, ya compartí mi número y eso. Y había pensado en poner como una especie de PNR, un punto de no retorno. O sea, a partir de cierto punto, ya aunque aparezcan los compañeros y tengan toda la disposición de los que no hayan aparecido desde el principio, porque es que el trabajo está bastante extenso. Entonces yo pienso que sí sería bueno como que poner una fecha límite para que se vaya cumpliendo más o menos la guía. Ya después de esa fecha, el que no aportó se quedó por fuera, pienso yo. Porque sí que a veces, incluso hasta a mí, me ha pasado y no, yo he sido consciente y yo presento el trabajo sola porque yo qué voy a decirle a los compañeros apareciendo a última hora, venga, mire, es que no, faltando 3 días, no, 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 no me parece. Aunque haya ido haciendo las cosas, pues si no he ido aportando al foro y no he ido aportando al trabajo, esto en común. Entonces no sé si es correcto o no hacer eso. Lady, hay que conciliarlo con el grupo, ¿cierto? Porque también no tienes como la autoridad para decir, no, de aquí yo nomás no, no, hay que conciliarlo con el grupo y son acuerdos que al interior del grupo se toman, ¿cierto? Las fechas de aportes y todo, pero recuerden que cada estudiante tiene sus propias dinámicas. Pero estoy de acuerdo contigo, Lady, 3 días antes, pues ya se ha construido muy seguramente el ensayo, pero sí que sea un poco más conciliable, ¿cierto? Porque a todos se nos puede presentar dificultades, pero eso es un acuerdo al interior del grupo. Por eso es tan importante trabajar colaborativamente. Entonces, digamos que desde este lado los docentes no vamos a dar una fecha hasta tal día se hacen los aportes. No, eso para eso están los foros, para eso ustedes se van a comunicar internamente, pero hay que conciliarlo con el resto del grupo, ¿cierto? Y si ustedes determinan una fecha al interior y ven que el compañero apareció el último día, claro, ya es determinación del grupo si lo incluyen, no, si le dan la oportunidad, pero eso es de acuerdo con cada grupo. La idea es que si usted convirtió a las 12 de la noche en el foro, pues no, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo va a realimentar? ¿Quién le va a compartir y hacer preguntas? Muy difícil. Pero eso lo concilias. Lo importante es también tener una actitud conciliadora y ponerse de acuerdo al interior con tu grupo, las personas que vayan apareciendo. No es Listo, profe. responsabilidad Sí, tuya o sea, empujar a cada tres uno, días. no, pero, No, claro, no, sino que yo decía 3 días como ejemplo, ¿no? ok, sí, Pero muy no, en poco. principio todavía tenemos tiempo, claro, Sí, todavía esperemos que tenemos no tiempo, pase. pero sí, igual yo ya compartí el número y ya quedo pendiente de las compañeras y pues iré haciendo poquito a poco, pero me parece que ya en el trabajo pasado vi y eran activos ahí en el foro, Ok, entonces listo. creo que no habrá problema. Esperemos que no, esperemos que no. Jessica, te escuchamos. Gracias, profe, es que ahora mismo tengo ya una reunión, ya me puedo retirar. Bueno, les recomendamos, está la asistencia, por favor, adjuntada en el chat, diligenciarla, por favor, para que aparezcan su participación. Profe, hoy programado en el calendario web, pero no. No te escucho muy bien, Jessica, se te entrecorta. Profe, hola. Hola, Jessica. Profe, es que la web yo la
tu correo, sin embargo, no lo encontré en el campus, donde uno a veces, bueno, la mayoría de veces uno se registra ahí. La información de la web ha sido enviada a los correos internos del curso y en los grupos de Teams. En el campus, en el foro informativo de noticias también está. Entonces es importante ir revisando. Hay un foro en el momento inicial donde ustedes pueden consultar las noticias del curso y ahí también se ha publicado la fecha y la invitación a esta web. Y no hay que registrarse. Donde hay que registrarse es en el CIPAS, en los CIPAS. Juliana, te escuchamos. Gracias, profe. Con gusto. Buenas noches. Tutora, lo que pasa es que yo en el momento cuando explicaba lo de la que se le realiza la entrevista, pues tuve como el internet muy malo, entonces no entendí muy bien el punto. Yo tampoco te escucho muy bien, Juliana. Si puedes hablar un poco más fuerte y nos repites la pregunta, por favor. ¿Ahí me escuchan? Más o menos. Intenta, a Ahí. ver. Sí, mejor, mejor. Lo que pasa es que cuando explicaban el tema de la persona a la que se va a realizar la entrevista, tuve pues malo el internet y no escuché, o sea, no entendí ese punto. Ok, hay que diseñar una entrevista, ¿cierto? Primero hay que seleccionar tú la problemática que vas a empezar a trabajar cuando consultes los planes de desarrollo y tú ves, digamos que hay 3 problemáticas que se priorizaron en un departamento. Embarazo en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas y violencia de género. Entonces tú dices, no, a mí me gusta, yo quiero trabajar la violencia de género. Ya teniendo esa problemática seleccionada de manera individual, tú empiezas a diseñar una entrevista semiestructurada que permita un poco más la ampliación de las respuestas de la persona que entrevistes. Y esa entrevista tiene que estar muy bien diseñada porque si tú seleccionaste violencia en género, tienes que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores que van a alimentar las preguntas de esa entrevista a la persona que vas a seleccionar, ¿cierto? Y la entrevista la tienes que ir compartiendo en el foro junto con el consentimiento informado firmado de la persona que vas a entrevistar. Y la tabla 2 te pide que hagas un resumen de la entrevista con unas categorías muy puntuales. Te pregunta ahí qué factores de riesgo, voy a volverme un poquito acá, qué factores de riesgo y qué factores protectores encontraste al entrevistar como a esa persona, ¿sí? Entonces, la guía presenta muy bien el paso a paso. A ver si logro encontrar la parte de la entrevista. El paso a paso de qué se debe consignar, ¿cierto? A ver, aquí, listo. Entonces, esta es la tabla 1, ¿cierto? Donde te preguntan 3 problemáticas que se priorizó en el plan de desarrollo, causas o factores asociados, estrategias desarrolladas por ese plan de desarrollo. Pueden colocar el nombre de la estrategia, el nombre del plan, ¿cierto? Acá dice componente estratégico, el nombre del programa. Y después le piden a usted diseñar la entrevista. Ese es el ejemplo que nos pone la profe, pero ustedes tienen la habilidad ya y el conocimiento de diseñar una entrevista semiestructurada, ¿cierto? Acá nos explica cuáles son los factores de riesgo y protectores. Y esta tabla 2, sí, que es la pregunta que haces, entonces te pregunta qué problemática en salud mental, ¿cierto? Se eligió, descripción psicográfica del entrevistado, toda la caracterización sociodemográfica, factores protectores y de riesgo frente a la problemática, ¿cierto? Si fue violencia de género, frente a la violencia de género, ¿qué factores de riesgo encontré yo en la entrevista que ya apliqué, ¿cierto? Y qué factores protectores encontré yo cuando entrevisté a esa persona. ¿Y qué determinantes sociales están relacionados con esa problemática? Para yo responder esta columna, la 2.4 de esta tabla, tengo que tener claro cuáles son los determinantes sociales. Puede que no todos los determinantes sociales estén influenciando en esa problemática. Pueden que sean muy puntuales, unos relacionados con la violencia de género, ¿cierto? Puede ser el desempleo. El desempleo puede ser un determinante social que afecta, ¿cierto?, las relaciones de poder entre hombres y mujeres si hay una dependencia económica por parte de la mujer. Por eso les digo, el primer paso que hay que hacer es hacer las lecturas de manera crítica,
muy lenta, ¿cierto? A profundidad, despacio, para yo tener claro que cuando yo vaya a diligenciar esta tabla, yo sepa cuáles son los determinantes sociales y cuáles de estos están relacionadas con la problemática que yo elegí para hacer la entrevista. No sé si soy clara en la respuesta. Listo. ¿Alguien más Sí, tiene alguna señora. pregunta? Listo, Juliana. Te va a quedar mucho más claro cuando hagas la lectura a profundidad, que son los determinantes sociales. Si amplías conocimiento y tú dices, ah, bueno. Y si escogí una problemática, vas a empezar a relacionarlos, ¿cierto? Y los factores protectores y de riesgo son de la persona, ¿cierto? Que entrevistaron. Y a medida que ustedes desarrollen la entrevista, van a reconocer qué la protege, qué, ¿cierto? Qué circunstancias, situaciones protegen a esta persona frente a la violencia de género y qué factores de riesgo tiene esa persona con respecto a esa problemática. Y los determinantes sociales es un análisis más amplio, ¿cierto? Pero yo tengo que tener claridad qué son los determinantes sociales y cuáles son. Y ahí se empiezo a relacionar según los resultados de la entrevista. Yadiri, te escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Tutora, mi pregunta o mi, puede ser, eso se puede llamar inquietud, es sobre la inscripción de los CIPAS. O sea, yo estuve la vez pasada en el CIPAS, pero porque tomé el link, creo que lo compartió el director y así pude entrar, porque no sé si a mis compañeros les sucede igual, pero en mi campus no aparece la opción de inscribirme, de ninguna manera la he podido encontrar. Y donde aparece CIPAS, busco con el nombre y tampoco me aparece. Entonces no he podido inscribirme o sea, en el pasado que hicieron el 14 sí estuve, pero no me inscribí. Y en este, pues no sé, porque El que viene, yo no listo. encuentro la opción en el campus. Ok, es Entonces no importante. sé qué opción hay para esa persona o para mí en este caso, que soy la que tengo la inquietud. No te Para preocupes que poder, igual eso se descarga un Profe formulario de Aida, asistencia, señora. Perdón, te interrumpo, Yadiris, creo que yo soy tu tutora. Si quieres me Sí, escribes mañana, nos usted es mi conectamos tutora. y revisamos esa parte si te parece. Ok, Bueno, ok, gracias, gracias. listo, entonces voy a darle la palabra a la profe Aida para hacer entonces el cierre. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No duden en preguntarle a sus docentes, ¿cierto? Fanny, ¿te escuchamos? Buenas noches. No, yo solamente quería decir que pues es muy importante que los tutores nos corrijan en el foro si tenemos algo mal, porque resulta que en las preguntas que nosotros teníamos que argumentar la respuesta, yo escogí la A en la primera y todo el tiempo la tutora pues me dijo que estaba bien y cuando me calificó me dijo que había escogido la respuesta incorrecta. Entonces sí me pareció como un poquito extraño que no me hubiera corregido en el momento pues oportuno. Gracias. Listo, Fanny, se tendrá en cuenta tu comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta de la actividad? Bueno, Pues mi queridos profe, yo estudiantes. creo que ya es importante Ajá. dar el cierre. El cierre. Qué pena. Buenas, ay, que se me había ido la energía, tocó regresar nuevamente al CECAP corriendo. Bueno, yo creo que ya se ha hecho una intervención muy detallada, tanto de la unidad como también pues la profe Lina Marcela junto con la profe Aira han explicado en detalle cada una de eh, de los puntos que se van a tratar. Y lo demás, pues sí les pedimos el favor de que acudan a cada uno de sus tutores para que ellos les brinden precisamente las directrices, las orientaciones que seguramente serán realimentadas en el transcurso de estos días. Posiblemente ahorita estemos un poquito ausentes porque estamos calificando el paso 2, que es un poco dispendioso porque hay que reingresar al simulador para saber si realmente obtuvieron ustedes el porcentaje y bueno, en fin. Pero entonces ya estaremos nuevamente muy activos. En el caso de mis estudiantes, he visto que ya muchos de ustedes ya han participado, muy juiciosos.
Y bueno, pues agradecemos mucho la participación, la interacción, espero se hayan registrado, espero igual va a quedar la grabación. Entonces queremos pues cerrarla ya para que no quede tan extensa, para que ustedes puedan tenerla allí. De todas maneras, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes, a las profes, gracias por su participación. Y pues yo creo que en este momento voy a detener lo que es la grabación. Feliz noche para todos y todas. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.